Ahí está. Admitir. Bueno, entonces le decía que la ósmosis es un proceso que se produce continuamente dentro de nuestro organismo, donde se producen intercambios de presiones, de líquidos, de menor concentración a mayor concentración, pero ¿de qué? De líquidos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque gracias a esto nosotros podemos hasta forzar una ósmosis. ¿Dónde nos pasa esto? Ustedes cuando van a trabajar se van a encontrar que los líquidos endovenosos que pasamos nosotros tienen diferentes concentraciones. Por lo general, lo que pasamos como solución fisiológica no es más ni menos que una solución acuosa que tiene una concentración de sodio que lo normal oscila el 9%, que es lo más compatible a lo que es el plasma sanguíneo, ¿sí? En concentración de sodio. Cuando utilizamos un glucosado, ¿sí? Por lo general vamos a utilizar el básico, que es lo más compatible con el plasma humano, que es al 5%. Pero a su vez de esto existen valores agregados, como por ejemplo tenemos la ampolla de nitroprusiato de sodio, ¿sí? Que viene, por ejemplo, perdón, de sodio concentrado, que viene al 20%, que uno dice, bueno, mirá, en una ampolla tengo el 20% de sodio y puedo concentrarlo más. Y a su vez, dentro de lo que son los destrozados, tenemos al 5, tenemos al 10, al 25 y al 50%. Y si no, tenemos ampollas de concentraciones del 25 y del 50%. Es decir, podemos hacer variabilidad dentro de lo que son las concentraciones líquidas de nuestro cuerpo. ¿Para qué me sirve esto? Imagínense que uno dice, ¿y para qué quiero meter un líquido más concentrado que otro? Puedo hacer dos cosas. Primero, que se retenga dentro del organismo. Segundo, cuando esto es algo que ustedes, digo, siempre trato de graficarlos para que ustedes se lleven. Si yo tuviera un edema en el cerebro, ¿sí? Un edema, ¿qué habíamos dicho que era? Una concentración de líquidos que no debería estar ahí y que por alguna razón patológica se alojó ahí. Puede ser que tenga un traumatismo, puede ser que tenga un vaso que esté sangrando o algo y tenga un edema en el cerebro. ¿Cómo puedo hacer para que la sangre que está en el segundo espacio, en un lugar edematoso, vuelva a ingresar? ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Necesitamos pasar de mayor concentración a menor concentración. Entonces, por ahí lo que hago es jugar. Si yo doy líquidos que tengan mucha concentración, qué sé yo, de glucosa o de sodio, lo primero que van a hacer es la concentración mayor que está dentro de la célula va a salir y va a tratar de ir a ese lugar. Pero yo necesito al revés, necesito que lo que está afuera ingrese al torrente sanguíneo. Entonces voy a pasar un líquido en el cuerpo que tenga una muy baja concentración de ¿qué habíamos hablado? ¿Qué eran? De electrolitos, para que pueda volver a ingresar todo adentro de mi organismo, adentro del sistema del LEC, dentro de lo que es la circulación. ¿Para qué? Para poder eliminar el edema. Entonces empezamos a jugar con esto. Nosotros podemos forzar una ósmosis a través de diferentes grados de concentraciones, es decir, el peso. Por eso es que es muy importante hablar de osmolaridad, que es el número de sustancias disueltas en el comportamiento, en el líquido, es decir, cuánto yo hago de concentración. Está muy concentrado, va a tener mayor presión. Está menos concentrado, menor presión. A veces necesito jugar con esto para que mi organismo reaccione o provocar una reacción en mi organismo. Y después tenemos la osmolalidad, que es la fuerza osmótica, es decir, la presión que ejerce ese líquido sobre el capilar, sobre la arteria, para que a veces me ayude a destapar. Cuanto más fuerza tenga de esa presión, ¿sí? Más
va a ser esto que yo necesito. Y si a veces yo necesito que algo sea grande o que tenga gran peso, es porque por ahí me ayude como algo para destapar, como para poder circular o para poder disminuir la presión en un punto determinado del organismo. Por eso es que es muy importante comprender que habíamos hablado, difusión, ¿sí? Pasaban los solutos, ¿sí? Filtración es lo que se produce continuamente en nuestro organismo a través del corazón, pulmones, para que llegue la sangre a toda la parte del cuerpo. Por eso es que dentro de nuestro organismo hay una presión. Y después tenemos la ósmosis, que es el pasaje de un líquido que tenga mayor concentración a uno que tenga menor concentración, con lo que se ejercen dos cosas, la osmolaridad y la osmolaridad. Es decir, primero, saber qué concentración tiene el líquido para saber qué presión va a ejercer ese líquido dentro del cuerpo. Y esto a su vez va a provocar una reacción dentro del organismo a nivel celular y circulatorio. Dijimos que todo esto era transporte pasivo. Después tenemos un transporte activo. Y el transporte activo es aquel que gasta. Por eso se llama activo. Es un mecanismo que utiliza energía para mover sustancias disueltas de un área de menor concentración a un área de mayor concentración. Este mecanismo es el responsable de la distribución desigual de sustancias disueltas en diferentes líquidos. Y ahí es donde empezamos a jugar nosotros. Voy a correr la fotito que ustedes no se ven, voy a pasarla para este lado, ¿sí? Donde podemos pasar con diferentes gradientes. Gradientes, recuerden que era la concentración que tenía un líquido, ¿sí? Que va a ejercer presión sobre, ¿sí? Otros líquidos o membranas para que uno pueda forzar o no a que se concentren a través de diferentes líquidos. Si yo digo, voy a dar una concentración alta de sodio, por ejemplo, va a ser ¿para qué? Para eliminar potasio que hay dentro de la célula. O viceversa, voy a dar una concentración mínima de sodio, o al revés, vamos a ver el ejemplo, voy a dar una concentración alta de potasio para poder sacar líquido o sodio dentro de la célula. ¿Y por qué digo esto? Porque el sodio era positivo y siempre tomaba agua. Por eso es que el sodio siempre acompaña al agua. Por eso es que las personas que tienen retención de líquido, por lo general tienen mucha acumulación de sodio y hay que restringirle la sal. El transporte activo es aquel que yo lo hago forzado, lo esfuerzo a que se provoque. El transporte pasivo, que habíamos hablado de la difusión, filtración y ósmosis, es el que se hace a diario dentro de nuestro organismo. El activo es el que yo lo esfuerzo para que se provoque y esto me genera una reacción adentro, ya sea a través de la filtración. Cuando yo, por ejemplo, activo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son en el riñón, arriba está la glándula renal, dentro de esa glándula renal hay tres que se llaman renina, angiotensina, aldosterona. Uno de los medicamentos más comunes es el Lotrial o algún diurético y yo fuerzo a que alguna de estas se active o se inactive para que retenga y filtre o filtre más o filtre menos y elimine algún tipo de sustancia que está siendo nociva dentro de mi organismo. Eso se llama transporte activo, ¿sí? Y es el transporte activo primario, es el farmacológico. Después tenemos el transporte activo secundario, que puede ser diálisis, diálisis peritoneal, ¿sí? O en algunos casos, hasta con alguna cirugía, con algún tipo de drenaje, ¿sí? Para poder extraer líquidos. ¿Cómo regula el organismo? ¿Cómo regula el organismo los líquidos dentro del cuerpo? Bueno, a través de los nutrientes absorben del aparato digestivo, los electrolitos que yo necesito, como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el fosfato, se van a través de una dieta variada que puede estar
aumentada o no en algún tipo de electrolito. Cuando yo, por ejemplo, vieron la bebida que por lo general se toma cuando uno se hace deporte, que es el Gatorade o el Powerade, está muy rica en sales minerales, ¿sí? En sales o en electrolitos, que son los que uno necesita recuperar luego de haberlos perdido después de una actividad física, pero necesito regular estas pérdidas y las regulo a través de los sistemas que nosotros conocemos, que son los riñones, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes entiendan que un riñón normalmente excreta 1 mililitro de orina kilo hora, ¿sí? En una persona que supere los 30 kilos, el ritmo diurético va a ser 1 mililitro, ¿sí? Kilo hora, un promedio normal. El aparato digestivo, que en condiciones normales es el que aporta mayor cantidad de nutrientes porque lo reabsorbe y a través del intestino delgado, ¿sí? Puede captar todo lo que son los electrolitos que necesita nuestro cuerpo, la piel, ¿sí? Que es la que regula la salida, no regula el ingreso, pero sí regula la salida a través de la evaporación de lo que es el agua, y con esto de la no eliminamos ni sodio, ni potasio, ni nada por la piel, pero sí eliminamos agua, H2O, que es por donde se mantienen las reacciones químicas y donde están disueltos los electrolitos. Y los pulmones, que a través del sistema de intercambio gaseoso intercambian diferentes grados de humedad y van haciendo que se pierdan, por lo general, entre 300 o 400 mililitros de líquidos día, los cuales hay que reponerlos. Por eso es que si yo sumo y digo a través de los pulmones se pierden entre 300 y 400, a través de la orina 240, a través de la piel unos 300 a 350 por día, y a través del sistema gastrointestinal, cuando voy a hacer a defecar, pierdo unos 200 mililitros de líquido día, tengo aproximadamente una pérdida que oscila normalmente, sin hacer actividad física, unos 1.200 a 1.500 diarios. De ahí es que se solicita siempre que la ingesta de líquido no sea inferior a los 1.500 mililitros diarios y en lo posible superior a los 2.000 mililitros diarios. En una persona que no hace actividad física. En una persona que hace actividad física debería aumentar el volumen para compensar los gastos. ¿Sí? Profesor, ¿Y lo escucho? es por eso es que tenemos que nos dan para que tomemos el Gatorade todo en los momentos cuando estamos descompensados o vomitamos por la pérdida. Por las pérdidas de electrolitos. En realidad, cuando vomitas, no se debería dar Gatorade. ¿Por qué? Porque tiene electrolitos. Y en realidad yo no sé por qué vos estás vomitando. En realidad, lo que primero tendría que hacer es que vos dejes de vomitar. Y si vos lográs dejar de vomitar, ahí voy a poder reponer los electrolitos. Por eso es que todas las pruebas de tolerancia oral deberían ser con lo más magro y más con el pH neutro, que vamos a ver cuál es el pH neutro, que es 7, que es el del agua, que se debería hacer con agua todas las pruebas. Luego de una buena tolerancia oral, podemos implementar diferentes líquidos. Algunos van desde el Gatorade Powerade, otros el clásico 7up, ¿sí? Como cuando éramos chicos nosotros, pero tiene mucha glucosa. Entonces, debo, primero y principal, como enfermero, deben saber que lo primero que debo hacer cuando hay vómitos es restringir todo tipo de ingesta. Evaluar el vómito. ¿Por qué? O sea, evaluar el vómito, ¿qué significa? Si es un vómito gástrico, si es un vómito bilioso, cantidad de los vómitos, qué asociación tengo a los vómitos, fiebre, alguna posible intoxicación, una transgresión alimentaria, o sea, evaluar, ¿sí? Luego de esto, más allá de la evaluación del vómito, se debe restringir todo lo que es ingesta para evitar que vuelva a salir. ¿Por qué debo evitar que vuelva a salir? Porque existe mucho riesgo de broncoaspiración. Luego de un ayuno y de una estabilización, podríamos decir, del sistema gastrointestinal, debería volver a empezar a probar la tolerancia de líquidos. Esta tolerancia de líquidos se prueba solamente con agua, con
escasa cantidad en periodos espaciados, que se pueden ir aumentando los periodos, pero la escasa cantidad debe seguir siendo. Una vez que yo tengo una buena tolerancia y no necesité nada más y pude descubrir el origen de los vómitos, puedo agregar algún tipo de bebida, como el Gatorade Powerade que tiene electrolitos, como la 7up que tiene mucha glucosa, pero el ideal primero es arrancarlo con agua, la prueba de tolerancia oral. Bueno, así llegamos a la última diapositiva, ¿sí? Y volvemos a hablar de lo que es la homeostasis, que son mecanismos que regulan el desempeño vital del mantenimiento del equilibrio de los líquidos y los electrolitos. Parece una frase armada, pero sin embargo es algo que nosotros vamos a ir entendiendo. Por eso es que abajo de la foto aparece la homeostasis y aparece, por ejemplo, agua, potasio, calcio, cloro, proteínas, albúmina, todo lo que nosotros vamos ingiriendo y deben tener un cierto equilibrio. Porque de nada serviría que yo diga, ay, voy a recuperar sodio y me como una cucharada de sal. Seguramente va a ser más nocivo esa cucharada de sal que algún beneficio dentro de mi cuerpo, porque al haber ingerido eso va a hacer que yo, ¿sí? Todo el líquido que va a circular, ese sodio va a pasar por difusión a mi organismo y se va a alojar afuera del sistema circulatorio y la sangre que va a pasar por ahí, el agua se va a perder, lo que va a provocar que me siga deshidratando. Si yo consumo sal, me voy a deshidratar. Por eso es que deben ser equilibrados todas las ingestas de electrolitos. De ahí es que nada sirve que yo me como una cucharada de sal o que me como una cucharada de azúcar, porque también la glucosa, si no tienen que diluirse, va a necesitar líquido y va a sacar líquido de mi organismo, de alguna parte del cuerpo o de la célula que me está haciendo falta para poder disolver ese azúcar, lo que va a hacer que me continúe deshidratando. Obviamente que la homeostasis abarca mecanismos que son compensatorios, que incluye la autorregulación. Yo no decido dentro de mi cuerpo, ay, no voy a sacar agua, voy a dejar esto. Son mecanismos fisiológicos que equilibran las diferentes variaciones en las concentraciones de líquidos y los electrolitos. Dentro de los compartimientos que ya habíamos hablado, que era el LEC, el LIC, el extracelular, ¿sí? Y los patológicos que podían ser como los edemas, las quemaduras, los diferentes, podríamos decir, reacciones químicas del organismo para compensar espacios donde no hay líquido, que haya líquido en este momento. A veces uno dice, pero la pleura, ¿por qué junta líquido? Y porque posiblemente esté inflamada y necesite descansar o necesite hidratarse más y no cometió el error nuestro organismo, juntó más agua de lo de costumbre y esto hizo que se quedara agua. O al revés, nuestro organismo tiene mucho líquido y trata de guardarlo en lugares donde tratarían de hacer menos daño y lo puso en la pleura y después nos terminó dañando. Por eso es que la homeostasis es natural dentro de nuestro organismo y va a tener ciertas fluctuaciones. Cuando se transforma en patológica, cuando la enfermedad se hace manifiesto y necesitamos medicación para poder compensar. Dejar de compartir, ahí está. Bueno, chicos. Hasta acá llegamos el día de hoy. Me quedan 5 minutos de clase para que ustedes puedan descansar y arrancar con la otra clase. Yo ya en el campus virtual, la verdad que son muy breves, las preguntitas son fáciles de responder. Creo que es a fin de noviembre, la fecha que les puse de entrega. Traten de ir entregándolos. Los trabajos prácticos, la clase que viene vamos a ver lo que es ácido base. Es un poquito más larga, es un poquito más interesante, o sea, es tan interesante como lo que son los líquidos dentro del cuerpo, porque nuestras reacciones se producen en ácidos y en bases, y nosotros consumimos ácidos y bases todos los días, y bueno, se van a dar cuenta que hay diferentes elementos que son vitales, fundamentales para nosotros. Chicos, me despido siempre con un agradecimiento, que a pesar de la adversidad, de la pandemia, de las situaciones adversas que vivimos, siempre estamos en contacto. Saben que pueden contar conmigo, no solamente en este espacio áurico, sino en el espacio por fuera. Así que bueno,
nos estamos viendo. Cualquier duda que tengan me pueden consultar. Si tengo alguna novedad del otro tema, también se las está diciendo llegar. Si alguno sabe o se comunica o le informan algo, comuníquelo en el grupo. A veces nos vamos enterando entre todos. Creo que no hay nada que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar, ustedes tampoco. Así que así tratamos de ir viendo cómo vamos manejando la situación. Lo más importante para cerrar, que me parece que tendrían que estar más unidos que nunca, para tratar de, no sé si dar batalla, porque no, esto no es una guerra ni nada por el estilo, pero sí para unificar nuestros criterios de lo que reclamamos en un conjunto. ¿Sí? Gracias, profe. Así que chicos, Gracias, profe. les deseo todo lo mejor, Gracias. buena semana. ¿Sí? Igual. Nos estamos viendo. Suerte para todos, chicos. Chao. Chao, profe. Abrazo, Chao. bendiciones. Nos vemos.